En la carta de Tesalonicenses, es decir, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2 y su verso 13, versículo 13. Vamos a leer como está escrito: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hoy vamos a estar hablando del tema importancia de la sana doctrina. Diga conmigo, importancia de la sana doctrina. De eso vamos a hablar. Número 1, hablando del pueblo de Israel, porque en el llamado que Él hizo a los humanos está el pueblo de Israel, que lo llamó como algo especial, como algo único, como algo singular. Y también está el pueblo gentil, del cual también nos llamó y nos hizo sus hijos. Lo único que al pueblo judío Él le dice que lo llamó desde el principio de la creación, y a nosotros los gentiles nos dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que nosotros caímos en algo bien importante. Pero para que nosotros podamos tomar como doctrina, como enseñanza semejante bendición, el apóstol de Dios escribe a los hermanos allá en Tesalónica y les dice a toda la iglesia judía: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice que a ellos los escogió desde el principio. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de que al pueblo de Israel los escogió desde el principio, es porque en ellos el mismo Dios empezó a manifestarse, empezó a gloriarse, empezó a dar bendiciones sobrenaturales, empezó inclusive a dar mandamientos a ellos, porque era su pueblo amado. Israel siempre ha sido su pueblo amado, porque es allí donde Él tomó contentamiento para que su hijo pues naciera de una mujer no gentil, sino que judía, una mujer totalmente israelita, como lo fue
María. Entonces, es porque nosotros podemos ver por la Biblia que el pueblo de Israel tenía algo especial, algo maravilloso que vivía Dios y ellos. Recordemos que desde un principio con los hebreos vino tocando Dios, vino tocando y tocando, vino haciendo cosas con ellos, les enseñó a hacer holocaustos, les enseñó la ley, les enseñó muchas cosas, porque Él vivía con ellos. Él se mantuvo con Moisés todo el camino del desierto. Dios operó en medio de Israel porque eran sus escogidos, porque era su pueblo que Él había llamado desde el principio. Y nosotros podemos consolidar aquí, por la palabra del Señor, el llamado del pueblo de Israel. Veamos, libro de Josué, capítulo 24, su verso 14 y 15. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Oiga cómo enseña. Ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses, oiga, a los cuales sirvieron ¿quién? Vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Notemos que está hablando con el pueblo de Israel, los que fueron escogidos desde el principio. Ese es el pueblo de Israel, a los que Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a esto le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ellos Jesús les dijo, al pueblo de Israel, es decir, a sus discípulos, a la iglesia en ese entonces, le dijo que más bienaventurados son aquellos a quienes no tuvieron la oportunidad de que vieran al Hijo de Dios. O sea, esos que no tuvieron la oportunidad de ver al Hijo de Dios, no está hablando con el pueblo judío, está hablando con el pueblo gentil, porque ellos tuvieron la oportunidad de verlo con sus propios ojos, pero no le recibieron, no le aceptaron. Pero a nosotros los gentiles fue distinto. No le vimos, pero le creímos. Aleluya. No le vimos, pero le creímos. Y nosotros entramos a esa palabra de bienaventurados. Bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso. Nosotros somos dichosos porque creímos y no vimos. Mire, cuando a usted le hablaron de Cristo,
que había que recibirle del corazón. Usted no vio a nadie, ¿verdad que no? Usted no lo vio a Él. Simple y sencillamente usted sintió el toque espiritual en su corazón y por eso ahora le adoramos. Por eso ahora estamos aquí en la casa de Él, adorando su nombre. Pero no solamente nos hizo el llamado. Fíjese bien, en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3, enseña, desde el verso 2, usted puede leer verso 2, 3 y 4, que nosotros los gentiles, fuimos escogidos. Oiga, ya no como los hijos de Israel, porque ellos fueron escogidos desde el principio de la creación. Pero nosotros, los gentiles, fuimos escogidos desde antes. Qué bonito, mire cómo me pone la piel. Desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no somos cualquier cosa. El pueblo judío, ellos fueron escogidos desde el principio. Dios le plació estar con ellos desde el principio, ahí nomás. Pero nosotros, que parecíamos estar lejos de la ciudadanía de Israel, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos mantuvo confinados, nos mantuvo escondidos en el amado, en su cuerpo, nos mantuvo ocultos. Y cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario, entonces a nosotros Él nos declaró que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Qué bonito, démosle un fuerte aplauso por esa bendición al Señor. Imagínate, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Qué privilegio el de nosotros, los gentiles. Porque muchísima gente, después de 2000 años y que se predicó esta palabra, allá con los judíos que apareció Jesús, ahora todavía el Señor sigue salvando, sigue demostrando que Él puede redimir, que Él puede comprar, y viene sacando a luz. Y cuando llama a alguien, sabe, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Como cuando usted les llamó el Señor y les digo, yo las escogí desde antes de la fundación del mundo, como a nosotros, ¿verdad? Dice Él, yo los escogí a ustedes desde antes de la fundación del mundo. Por eso Josué dijo, escogeos vosotros hoy a quién vas a seguir. Sí, a los dioses que vuestros padres siguieron, a los dioses de los amorreos, de los caldeos, a los dioses muertos. Pero yo sí les voy a decir algo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué maravilloso. Vamos a leer Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Oiga lo que enseña. Primera Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Mire lo que le encarga, porque esta es una doctrina. Y le dice él a Timoteo, el apóstol de Dios a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y las enseñanzas. Eso es lo que nosotros vamos a guardar. Por eso es que nosotros vamos a vivir igualito lo que el apóstol de Dios le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, porque aquí está la bendición de Dios. Ocúpate, y en la enseñanza y la exhortación, y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Siempre pensá en esa doctrina. Y la doctrina de nosotros es de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que diga conmigo, que se oiga: yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué bueno! Escuchen lo que dice 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces el tema es importancia de la doctrina. Esta es la doctrina, es nuestra doctrina. Amén. Que nosotros, el Señor nos apartó, nos escogió, y vamos a estar ocupaditos de la alabanza, del estudio de la palabra del Señor, de la oración, etcétera, etcétera. Pasemos a Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, su verso 1 y 7. Verso 1 y 7 y 8. Mas tú enseña lo que es conforme a qué, a la doctrina. ¿Cuál doctrina? La que nosotros estamos oyendo hoy, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces le dice mas tú enseña lo que es conforme a la doctrina. Muéstrate como modelo de buenas obras, parezca la doctrina dignidad, palabra sana, intachable. Eso, porque cuando nosotros oímos enseñanza, oímos palabra, y tú ya sabes cuál es la enseñanza de la iglesia, lluvia de bendición, ¿verdad? Que te va haciendo crecer, que te va desarrollando, que te va cambiando la mente, te va quitando todo lo que no sirve, lo que no le agrada a Dios, y va poniendo otra mente. Porque yo sé que antes de que tú vinieras aquí a la iglesia lluvia de bendición, no tenías el conocimiento que ahora tienes. Porque yo sé que lo que Él me da a mí, esta palabra, esta enseñanza, es una palabra buena, es una palabra que viene de aquí, de este libro. Por eso Pablo le dijo a Timoteo y a Tito: ocúpense ustedes de la enseñanza, de lo que han aprendido, de la doctrina. No se dejen mover, que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Nosotros por eso somos, según el verso 3 del capítulo 1 de la carta a los Efesios, bendecidos con abundante bendición. Eso es lo que somos.
Ahora, yo quiero leerles Efesios 4:14. Efesios 4:14. No seremos niños fluctuantes. Y lo mismo puede ver usted en Hebreos 13:9, ¿verdad? Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. No. Nosotros, dijo el apóstol, ya no seamos niños. Ya no. Llevados por todo viento de doctrina. Como que te dijeran a ti, mira, aquí nosotros tenemos una doctrina, ven, escúchanos. Tú ya has escuchado la verdadera doctrina, la doctrina que te hace feliz, la doctrina que te muestra de que tú tienes salvación, que eres un llamado, que eres un auténtico en el Señor. Qué lindo. Y ahora, mire lo que manifiesta aquí, mire lo que manifiesta. Jeremías capítulo 5, verso 13. Jeremías 5:13. Y los profetas no son más que viento. La palabra en ellos no se alberga. ¿Qué son los profetas? No más que viento. La palabra en ellos no se alberga. Entonces, una doctrina no es un viento de doctrina, porque se le llame así. Es un viento de doctrina cuando no se basa en la palabra. O sea, no puede haber una doctrina que tú digas que es doctrina si no tiene citas bíblicas como la que yo te estoy dando. Una doctrina tiene que estar entre 2 o 3 testigos. Pero imagínate que tú fundaras una doctrina de que somos llamados desde antes de la fundación del mundo, pero no tienes más versículos. Entonces esa no puede ser doctrina. Esa no puede ser una verdadera enseñanza. Por eso dice, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 18. Dice, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de los ignorantes. ¿Verdad? Porque cuando hay ignorancia, entonces la fe de algunos se pierde. Mateo capítulo 15, Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y Primera Timoteo capítulo 4, verso 5. Primera Timoteo 4:5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, enseñando a espíritus engañadores y a doctrinas. Oiga, ¿a doctrinas de qué? De demonios. Qué tremendo esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, doctrinas que no están registradas en la palabra. Segunda Timoteo 4:3 al 4. Segunda Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a cuentecitos. Pero en Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 21 dice: examinadlo todo y retener lo bueno. Nosotros tenemos que examinarlo todo. No tenemos por qué correr hacia la aventura. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué es todo? Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta palabra viene de arriba. Si yo le enseño a usted una doctrina o una enseñanza fuera de este libro bíblico, entonces soy un mentiroso, que le cuento fábulas, que le cuento un montón de cositas. Pero si usted recibe una enseñanza bíblica, usted tiene vida eterna. Estamos en la recta final, ya vamos a terminar, pero les quiero leer otros dos versículos. Está el primero en Tito capítulo 1 verso 9. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mire qué bonito, porque es que nosotros vamos a tener doctrina. Y terminemos aquí. En Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Aquí vamos a terminar. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Levante su mano, por favor, al cielo y cierre sus ojos y diga conmigo: gracias, Señor, por esta bendición, por esta palabra de la sana doctrina que está escrita en esta Biblia, en este santo libro. Esta sana doctrina que nos hace vivir confiados de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, como pueblo gentil que hemos sido injertados en el verdadero olivo. Y ahora, al igual que los israelitas, al igual que los judíos, nosotros somos hijos de Abraham. Confesamos que somos bendecidos con abundante bendición. Declaramos que estamos completos, que estamos sanos, que de la bendición que viene de arriba, de la fuente de arriba y de abajo, está a nuestro favor y que no nos hace falta nada, que estamos sanos en ti. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Denle fuerte el aplauso al Señor. Bendecidos con abundante bendición. Amén.